Vamos a hablar de esto que habla todo el fútbol y que preocupa a todos, a hombres, mujeres, los seguidores del fútbol. Las lesiones gravísimas, digo gravísimas porque llevan casi un año de recuperación, de la rodilla, que se han dado 20 en muy poco tiempo, y en Córdoba hemos tenido 3 o 4, 3. Y por lo menos 2 en una semana. Por lo menos 2 Sánchez en una semana. Y Lucas Pacerini bueno, inmediato, ¿no? Estoy en contacto con Mario Di Santo. Marito, querido, buen día, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Lai? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto, y a todas las chicas allá también. Hola, Un abrazo, Mario. Mario, ¿qué puede estar pasando? ¿Puede haber casualidades, que son 20, bueno, y se dieron justo en este tiempo, o causalidades para que se rompan tantos jugadores siempre en la rodilla? Siempre hay causalidades, porque todo lo que sucede por algo, por más que muchas veces no podamos identificarlo. Las lesiones son el producto de la interacción de factores intrínsecos y de extrínsecos, claro, que son, por ejemplo, el terreno, los botines, la frecuencia de partidos y todos los demás. Pero esas razones interactúan de manera muy dinámica, tal que las lesiones, técnicamente hablando, no se pueden predecir. En el sentido de que si mostramos la foto de un cuadro de fútbol, nadie puede de antemano saber quién se va a lesionar o no. Por lo tanto, es un tema difícil, y probablemente respecto a estos factores que se habla tanto, los extrínsecos, como botines, frecuencia de partidos. Un simple ejemplo, en el 2022 se publicó un trabajo muy interesante, pero sobre isquios, encontrando que el factor que más influía en las lesiones en el fútbol europeo era la comunicación cuerpo médico y técnico. El problema es que los isquios anticipan, de alguna manera avisan, el jugador se siente cargado y demás. En cambio, en la rodilla, en el ligamento cruzado anterior, no hay ninguna señal que advierta la probabilidad de una lesión. Adelanto un poquito porque cuando me llamaron de la producción empecé a notar algunas cosas. El tema de los botines, como dice Batista, puede ser, es un factor biomecánico en donde la forma de los tapones, incrementan la fuerza de torsión sobre la rodilla. Ahora, con respecto a la frecuencia de partidos, tendríamos que hacer esta comparación. En el fútbol del ascenso, por dar un ejemplo, no hay tanta frecuencia de partido y hay menos lesiones. Pero en el fútbol europeo hay una gran frecuencia de partidos y tampoco hay muchas lesiones. Ahí es donde lo único que te puedo decir es lo que me tocó asesorar al Atlético de Madrid por la gran amistad con el preparador físico. Y ahí de alguna manera articulamos una metodología muy precisa en relación a los días que había que enfatizar el trabajo preventivo protector. En el fútbol europeo, prácticamente el entrenamiento preventivo protector va de la mano permanentemente. En Argentina son muy buenos los preparadores físicos y esto, de hecho, no está bajo ningún respecto omitido. Y sobre los factores intrínsecos, lo que te puedo referir es un poco la tarea que durante 7 años hicimos en talleres, hasta mediados del año pasado, en donde en 7 años tuvimos un solo caso nada más. Tuvimos que trabajar con varios que rompieron rodillas en juveniles, pero en primera solamente, si mal no recuerdo, el brasileño Paredes, en 7 años. Pero también se hizo una política de la acción preventivo-protectora que quedó de alguna manera instalado como una metodología ya por el resto de los profesores. Creo que después de julio se lesionó Matías, me parece, no estoy muy seguro, en un entrenamiento, pero después no ha habido mayores casos de rodilla como tal. Puede ser también por la combinación de distintos factores. Y lo último, antes de recibir sus preguntas, vos dijiste algo muy importante. Puede haber algo así como una convergencia, creo que hablaron de algo así de brujería o cosas por el estilo. Y muchas veces se dan estos episodios de multiplicación de casos en donde muchas veces el cerebro humano nos boicotea, en donde
el conocimiento de tanta prevalencia puede operar como un factor inconsciente que induce a la lesión. Esto es un factor que la psicología del deporte estudia mucho y por ende también puede ser uno de los tantos factores que contribuyan a explicar esta mini epidemia que tenemos hoy por hoy que a todos nos preocupa. Sí, Mario, yo pensaba, porque bueno, hemos charlado con vos y he visto la importancia que tiene la preparación previa, es decir, el trabajo que hacen ustedes para que el jugador esté preparado físicamente, sus reflejos, sus acciones y su cuerpo para ir amortiguando en el juego. Hay un montón de circunstancias que el jugador se debe preparar y lo debe hacer automáticamente. Sí, sí. Lo debe tener incorporado. Yo pienso, porque el fútbol argentino por ahí tiene, como todas las cosas en la Argentina, un grado de improvisación, que por ahí se pijotea en contratar profesionales de primera línea, en fin. ¿Eso puede estar ocurriendo? Digamos que no hay una debida preparación de los equipos de fútbol en la Argentina, a diferencia, por ejemplo, de los europeos. Yo he visto trabajar en lo que te dejan ver y es extremadamente mucho más riguroso que lo que se hace acá, por lo menos lo que yo he visto, ¿no? Sí, en cuanto al fútbol argentino, de lo que me consta es que el profesionalismo de fisioterapeutas y preparadores físicos es muy bueno, por lo tanto no podría apuntar a algo sobre eso. En Europa me contaba, por ejemplo, Oscar Ortega, que cada jugador que llega al Atlético de Madrid ya viene con su programa preventivo protector y como un hábito le dedica 1 hora antes de cada entrenamiento, por dar un ejemplo, sobre todo los de la liga inglesa. En cuanto a las medidas preventivo protectoras, en la década del 90 el Barcelona de alguna manera formaliza eso que se llama entrenamiento auxiliar o coadyuvante con, entre otras cosas, esta rama que es el entrenamiento preventivo protector. Y básicamente, ¿qué es un trabajo o un ejercicio preventivo protector? Es un ejercicio que reproduce las condiciones de lesión, pero a una intensidad menor para preactivar o generar memorias de la acción muscular que evita la lesión. Es como una acción simulada de la lesión a menor intensidad. Y lo que particularmente, por lo que recuerdo de los 7 años de talleres, trabajamos mucho, es contrarrestar el efecto torsional en la rodilla, claro, con acciones ad hoc, claro, en donde hay mucho volumen de ese tipo de prácticas que generan la memoria de la prevención. Por lo tanto, en cruzado anterior lo que preocupa ahora es que no son muchas las lesiones por impacto, por trauma, sino mecánicas por la misma fricción de juego. Vos ves que hay jugadores que van corriendo muy rápido, cambian de dirección y ¡pac!, se rompe. Eso es lo que preocupa, que da cuenta de ese tipo de fuerzas para las cuales tenemos que responder con acciones musculares. Aún así, es un solo factor. Claro, es decir, en las lesiones hay muchos factores que convergen y que interactúan de manera impredecible, podríamos decir. Mario, buen día. La Vaca te saluda, como siempre, un gusto verte y charlar contigo. Como observador, digamos, con la ñata contra el alambre, como siempre digo, de ver tanto entrenamiento. Me acuerdo que hace por lo menos 30 años, que también vos estás en la actividad, y que hemos visto entrenamientos, hemos visto jugadores de fútbol. En otras épocas no se lesionaban tanto los jugadores y hoy estamos hablando de este caso con 20 jugadores con rotura de ligamento. Digo, la preparación, el hecho físico, hoy es un fútbol muy físico, se juega poco, se corre mucho y desde ese punto de vista no se exprime, no se exige al máximo el físico de un jugador para que pueda rendir, la cuestión aeróbica, la cuestión dinámica, la cuestión de velocidad, antes que el hecho de priorizar el juego? Está muy bueno lo que está diciendo Daniel, y es básicamente una transformación que hubo en los últimos años en el fútbol. Es decir, reducir la preparación física inespecífica, para llamarlo de alguna manera, y mucho trabajo de preparación física específica en juegos reducidos, claro,
dejando de lado lo que es, por ejemplo, el entrenamiento de la velocidad pura sin balón, de la resistencia pura sin balón y todo lo demás. Por dar un ejemplo, en isquio-tibio-peroneos, en los isquios, una gran medida protectora es el entrenamiento de la velocidad máxima sin balón, por dar un ejemplo. Claro. Dando cuenta que los jugadores que durante la semana corren a por lo menos un 95% de su máxima velocidad, reducen la tasa de lesiones de isquio en los partidos. Por supuesto, en un juego reducido nunca tienes esa expresión máxima de velocidad, claro, por dar un ejemplo. Claro. Por ende, hay tendencias hoy por hoy que tratan de rescatar la recuperación de esa vieja preparación física en donde de pronto, sin tantos trabajos con balón, trabajos más inespecíficos, generan ese aspecto de garantizar simetría y garantizar la preparación adecuada. Entonces, es una discusión que está puesta en juego. De pronto, una interpretación de la famosa periodización táctica, en donde son todos trabajos en campo de juego, etcétera, etcétera, ha reducido la cuota de preparación física especial que muchas veces vale la pena rescatar. Recuerdo en talleres 2 años que trabajamos con Alexis Golariaga, especialista en velocidad. Él fue atleta, corredor, atleta, ¿no es cierto? Fue campeón nacional de 400 metros. Alexis entrenaba la velocidad pura, ¿no? Sin balón. Y tuvimos una tasa de lesiones de isquio-tibio-peroneos muy baja. Sí. Claro, por dar un ejemplo de ese detalle. Claro, yo veo, por ejemplo, Mario, el fútbol alemán, que es un fútbol de mucho roce, mucha fuerza, de mucha potencia y jugadores con una capacidad aeróbica tremendo. Y ahí no hay lesionados. Y en la Premier tampoco. Y en la Premier tampoco. ¿Sí? Claro, ahí hay preparaciones, no sé, intensísimas. Ahí juegan 3 veces por semana. Claro, y a lo mejor, como dice Batista, Laguio y Mario, se lo cuida más al futbolista, me parece, ¿no? Lo que hablábamos al comienzo del show. Digamos, acá hay mucho roce, un fútbol muy físico, donde al talentoso se le pega mucho, los espacios son más reducidos y no se penaliza con el rigor que se debería penalizar para cuidar precisamente el físico de los jugadores. Sí, y sumado a eso, es que, digamos, estamos hablando de Fórmula 1, claro. Por lo tanto, Fórmula 1 necesita muchos asistentes y permanente chequeo. A un auto normal lo llevas al service cada 2 o 3 meses. Al Fórmula 1 todos los días tenés que chequear. Balance, desbalance, asimetrías. Y hay muchos trabajos en donde hubo una importante reducción de tasa de lesiones cuando, por ejemplo, al final del partido se vuelven a chequear las expresiones de fuerza, se las nivela antes de arrancar los entrenamientos, como pasando por la estación de servicio, llevas el auto y así alineado, balanceado, y así arrancás y terminás el día. O sea, siempre hay medidas que se pueden implementar, que se pueden multiplicar. Lo que no puedo es hablar por mis colegas del fútbol argentino, porque no conozco en precisión lo que están haciendo o lo que no. Puedo dar cuenta de lo que intentamos hacer durante 7 años en talleres, en donde fue trabajo muy interactuado por los médicos, con fisioterapeutas, los otros profesores. No fue algo personal, sino construido por un equipo de trabajo. Bueno, Mario, te agradecemos. El chip ese, Mario, ¿sirve de gran utilidad para la evaluación, eso que estás contando post partido? Digamos, cuando termina la competencia y la exigencia, ¿ese chip que le han puesto ahora con ese corset en la espalda sirve? ¿Le da buena información? ¿O no es la información completa que necesita un PF o un médico? Qué linda la pregunta, porque, digamos, estamos ante la era, de alguna manera, de la Big Data. El problema es que la Big Data está, de alguna manera, encegueciendo la posibilidad de ver cosas que antes veíamos, no por eso. Antes veíamos el movimiento, podíamos corregir defectos. Ahora se ve en el monitor de la computadora el rendimiento del salto, pero no se lo ve saltar al jugador. Entonces, en tanto y en cuanto sea un factor más que no lleve a olvidar a todos los demás, es algo que aporta y que sirve. ¿Cómo hacíamos nosotros en aquella época sin eso? La verdad no me explico. Pero lo hacíamos sin eso y corríamos un montón. Yo tuve 4 o 5 años de preparador físico de Belgrano y no había nada de eso.
y se corría y mucho, y todos los equipos corrían y mucho. Pero teníamos una percepción del movimiento y del rendimiento, por decir, basada en la experiencia y intuitiva, que es importante que los datos ahora y la computarización del entrenamiento no obstruyan en su consideración. Bueno, Marito, querido, muchas gracias por tu gentileza como siempre, y tu claridad. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido a todos ustedes y les deseo lo mejor. Bueno, gracias, hasta luego. Che, Mario, discúlpame, ¿escribiste 2 libros en este verano antes de pedirte? Sí, porque después de 7 años de fútbol tuve por primera vez un verano libre en mi casa, así que, porque el fútbol absorbe todo el tiempo. Así que pude redactar 2 libros que espero en un par de años, en un par de meses ya puedan estar publicados. Bueno. ¿Dedicados a qué? Usé todas las mañanas para escribir. ¿Dedicados a qué? Uno, amplitud de movimiento y flexibilidad. Sí. Y el otro sobre condición física y educación física. Está bueno. El próximo que voy a emprender tiene que ver con entrenamiento cognitivo. El Atlético de Madrid, por ejemplo, en los días +2 y -2 refuerzan el entrenamiento preventivo y cognitivo, por dar un ejemplo, ¿no? Bueno. Eso armado entre nosotros con el profesor Ortega. Qué bárbaro. Bueno, buenísimo. Bueno, felicitaciones, Mario. Un gran abrazo, como siempre. Gracias de corazón. Muchas gracias. Chao, hasta luego, hasta luego. Bueno, ahí está, hemos tenido un panorama recontra completo, ¿no? Sí. Y explicado, bien explicado, sí, ¿no? De lo que está pasando en el fútbol argentino. Bueno, hay razones, existen las preparaciones, es decir, hay un combo de cosas que habrá que ver. Los clubes deberán comenzar a mirar con lupa, ¿no? Sí, a ver, bueno, qué están haciendo los profesionales, si están haciendo esas técnicas de prevención, no las están haciendo, las están haciendo bien. Dijo, que es muy importante que apenas termine el partido también volver a hacerse como el ITV. Previo y post. Bien, claro, previo y post. Buenísimo. Bueno, está muy bien. Sí. Bueno.